Hola, bienvenidos a esta tutoría. Nuestro artículo de hoy, las movilizaciones pasivas, una revisión crítica que se realizó en el año 2002. La intención de darles a conocer esta investigación es el de mostrarle tanto al paciente como al profesional en fisioterapia, kinesiología o terapia manual los efectos negativos de forzar la movilidad de una articulación después de una cirugía o lesión. Las movilizaciones pasivas forzadas es una de las técnicas de elección de la fisioterapia actual cuando se presentan situaciones de pérdida de movilidad articular, bien sea por causas intrínsecas a la propia articulación, inmovilizaciones prolongadas o extrínsecas a ella, por ejemplo, contractura muscular o una retracción de la cápsula articular. Tradicionalmente, el objetivo buscado ha sido mejorar lo antes posible la articulación para restaurar el rango articular, basándose en el hecho de que el cartílago hialino necesita del movimiento para mantener sus funciones y propiedades, o en el caso de acortamiento y retracción de otras estructuras, y sus efectos tan directos en el tejido conjuntivo, tendinoso, cartílago y muscular. El autor de este artículo se apoya en estas preguntas. ¿Es correcto realizarla de una forma forzada? ¿Qué ocurre con el resto de estructuras que se afectan con la inmovilización, tales como tejido conjuntivo, las fascias, estructuras periarticulares y el propio tejido muscular? ¿Qué efectos tiene la inmovilización sobre estas estructuras? ¿En qué condiciones deben realizarse estas movilizaciones forzadas en cuanto a frecuencia y duración? ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo de las movilizaciones forzadas? El uso de las movilizaciones pasivas forzadas genera demasiada controversia. El artículo nace porque el autor reflexiona frente a la experiencia de un paciente en una camilla que soporta una movilización pasiva. Las movilizaciones articulares pasivas se han empleado con un fin diagnóstico para corregir deformidades articulares, para movilizar articulaciones rígidas o con efectos estimulantes para la cicatrización. También en el campo de la reeducación muscular y en la prevención de las complicaciones debidas a la inmovilización. El abuso de estas técnicas ha provocado problemas tales como lesiones en los diferentes tejidos, movilización de estructuras sin las precauciones debidas, estiramientos forzados de la musculatura y estructuras articulares, lo que ha conducido a que se dude de la efectividad de las mismas. Hay evidencias clínicas experimentales que indican que estas técnicas tienen su razón de ser, pero que mientras no se comprendan los mecanismos de acción y se definan de una forma eficaz conceptos tales como fuerza, dirección, velocidad, duración del movimiento, la movilización pasiva forzada estará siendo usada por debajo de sus posibilidades con resultados impredecibles. Los tejidos que se afectarán por los procesos de inmovilización y la posterior movilización son tejido conjuntivo, tendinoso, cartilaginoso y muscular. El autor ha obviado el tejido óseo, no porque no se vea afectado, sino porque las movilizaciones pasivas quizá actúen de una forma menos directa sobre él. El objetivo del autor es el de romper con ideas tales como las movilizaciones pasivas forzadas son necesarias para ganar amplitud articular. Con las movilizaciones pasivas forzadas se rompen adherencias o el de se debe hacer las movilizaciones forzadas o forzar el movimiento de una articulación para mejorar la movilidad. Dentro de los resultados que concluye el autor, este se va a estructurar por tejidos. Tejido conjuntivo es el más abundante del organismo. Se caracteriza por poseer una abundante matriz extracelular, colágeno y elastina principalmente, y un número más o menos reducido de células. Las propiedades de este tejido vienen dadas por la composición de esta matriz y los distintos tipos de fibra.
La cápsula articular y los ligamentos están formados por tejido conjuntivo, con un grado de modelación variable relacionado con la dirección de las tensiones que tengan que soportar. La inmovilización afectará a las propiedades mecánicas de estas estructuras, ya que disminuirá la densidad de fibras de colágeno y por tanto se reducirá la resistencia a la tracción. Parece claro que los cambios en las cargas y tensiones que soportan estos tejidos regulan su homeostasis metabólica. El movimiento es el estímulo necesario, pero los mecanismos precisos a nivel celular aún no se conocen. Las maniobras intempestivas, como las movilizaciones forzadas, desencadenan un proceso inflamatorio con edema y proliferación del tejido de granulación que puede desembocar en una fibrosis. Se ha estudiado que al final de la fase inflamatoria se produce un aumento en el número de fibroblastos. Si la reacción aguda persiste, la cicatrización se volverá fibrótica. Por tanto, no parecen tener mucho sentido las movilizaciones pasivas forzadas en lo que a ligamentos y cápsula articular se refiere. Tejido tendinoso. El tejido tendinoso es también tejido conjuntivo, denso, con predominio de fibras de colágeno tipo 1. Las fibras de colágeno y elastina se encuentran orientadas en el sentido de la tensión que soportan. Una de las patologías más temidas en el tendón es su rotura. En su recuperación será esencial una rápida restauración de la continuidad del tejido. Una vez reparado, la rigidez del tendón aumentará progresivamente debido a la fibroplasia y a la recuperación de las características biomecánicas con orientación de las fibras de colágeno y elastina en la dirección de la tracción. La movilización también facilitará la orientación de las fibras de colágeno en la dirección adecuada, por tanto aumentará la rigidez. Ahora bien, hay estudios, según el autor, que demuestran que un aumento en la intensidad de la movilización no es más efectivo. Por tanto, parece ser que la movilización precoz pasiva puede ejercer un efecto positivo sobre la recuperación de las características mecánicas normales durante el proceso de cicatrización. Estas movilizaciones deberán regularse en cuanto a intensidad, porque las movilizaciones intensas, las forzadas, además de no ser más efectivas, provocarán procesos inflamatorios que no harán sino retrasar la reparación o incluso impedirla. Tejido cartilaginoso. Es una forma especializada del tejido conjuntivo. En esta matriz existen unos compuestos, proteoglicanos y glucosaminoglicanos, con gran capacidad para retener agua. El cartílago se encuentra altamente hidratado en un 70%, que le permitirá de esta manera absorber y repartir las cargas. El cartílago articular se verá afectado en gran medida por la inmovilización, esencialmente por una reducción en la síntesis de glucosaminoglicano, de lo que se deriva una menor capacidad de retener agua en la matriz extracelular. El contenido de colágeno no varía, pero sí lo hará su estructura. La movilización es primordial para la nutrición de este tejido, ya que lo hará a través del líquido sinovial presente en la cavidad articular. El movimiento y la carga tendrán un efecto de bombeo que facilitará esta difusión. Algunos autores recomiendan realizar las movilizaciones pasivas incidiendo en el deslizamiento y en la decoaptación de las superficies articulares, más que en lograr el rango articular total. Si las superficies articulares son capaces de deslizarse una respecto a otra correctamente, se logrará también un buen recorrido articular. Según la bibliografía que consultó el autor, parece que hay unanimidad en reconocer que el movimiento es esencial para el trofismo del cartílago articular y que la recuperación del mismo tras una lesión no llega a ser completa ni a tener las mismas características. Por otra parte, es necesario realizar unas movilizaciones adecuadas respetando la biomecánica articular, muy concreta en cada caso. Las tomas deberían ser cortas para poder controlar y dosificar la fuerza del movimiento. No parece que las movilizaciones pasivas forzadas reporten ningún beneficio al cartílago articular. Así como en el tejido tendinoso, el colágeno se afecta, generando fibrosis. En el cartílago suele pasar lo mismo. Tejido muscular.
Las células musculares están especializadas en transformar la energía química en energía mecánica. El efecto de la inmovilización sobre el tejido muscular ha sido ampliamente estudiado. Se producen cambios en las estructuras celulares y una transformación de las fibras tipo 1 oxidativas a tipo 2A mixtas, con un mayor compromiso o afectación de la musculatura tónica. Existirá una gran pérdida de proteína contráctil, lo cual provocará una disminución importante en la capacidad para generar fuerza. Hay autores que han realizado una serie de estudios en los que concluyen que pequeños periodos de movilización durante la inmovilización evitarían, en cierta medida, el acortamiento y la retracción muscular. Otros, en modelos de animales, han encontrado que la actividad muscular de las células tróficas por la inmovilización podrían dañarlas aún más. El autor lo que hace para poder generar más conciencia sobre el efecto negativo de estas movilizaciones pasivas forzadas en el músculo es el siguiente ejercicio de imaginación. Pensemos en un paciente con una limitación en la flexión de una de las rodillas, tras un periodo de inmovilización. Para ganar amplitud articular se le realizan unas movilizaciones pasivas, que al llegar al final del recorrido se efectúan con mayor intensidad. Esta intensidad provoca dolor en el paciente y como todos deberíamos saber, una de las reacciones de defensa es la contracción muscular. Es decir, se está contrayendo un músculo que a la vez se está elongando. Es ni más ni menos una contracción excéntrica. Tenemos entonces a un paciente realizando un trabajo excéntrico con una musculatura que posiblemente haya sufrido cierta atrofia. La contracción excéntrica produce un daño en las células musculares. Este daño tiene un origen puramente mecánico y va a iniciar una cascada de fenómenos metabólicos, entre los cuales se encuentra la destrucción del citoesqueleto, una desestructuración de la sarcómera y una pérdida de la integridad celular. En consecuencia, se producirá una respuesta inflamatoria con aumento del número de mastocitos, componentes plasmáticos y fibronectina en el espacio extracelular. Además, se ha comprobado que tras un trabajo excéntrico se produce dolor y cierta pérdida de la amplitud articular. Parece que con respecto al tejido muscular, las movilizaciones pasivas forzadas tampoco están indicadas. Conclusiones. Ya analizando todos los efectos negativos que tienen estas movilizaciones pasivas en los diferentes tejidos, lo consigue mejorar en el tejido conjuntivo, en sentido estricto, ni sobre las formas especiales como son el cartílago hialino y el tejido tendinoso. Respecto al músculo, hemos visto que puede producir daños en las fibras musculares, además de en las envolturas del tejido conjuntivo. Y no solo no se consigue mejoras o beneficios, sino que según los estudios se puede producir daños mayores. En mi experiencia personal, estas movilizaciones pasivas forzadas, además de apoyar la investigación de este autor, no solo es el daño a nivel de los tejidos blandos, sino también es el daño psicológico que se le genera al paciente. Muchas gracias a todos por llegar al final de esta tutoría. Nos estamos viendo en una próxima. Chao, chao.